Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué síntomas ve usted? Le pregunta Mauricio. Y Abelardo dice, no hay evidencia que lo respalde. ¿Usted qué piensa? Gracias por la invitación, Gonzalo. Estoy de acuerdo con Abelardo, no veo información que permita de alguna manera sostener que hay un proceso de reversión de la contracción económica. No veo indicadores que así lo demuestren. Lo que ha ocurrido, y en alguna columna mía también hace pocos días lo sostuve, es que ha entrado plata por deuda. El gobierno se ha endeudado, recuerde usted, a principios de año con 1.500 millones con el tema del acuerdo con la empresa Schlumberger, se endeudó con los chinos, entró 1.500 millones, acaba de emitir bonos por 1.000 millones. Entonces, toda esa plata que ha venido entrando por deuda, lo que ha hecho es que el Estado pague a algunos proveedores, algunas obligaciones vencidas que tenía con contratistas de distinta naturaleza. Estos contratistas a su vez paguen a terceros y esto termina depositado en los bancos y parte de eso termina prestándose. Entonces hay una especie de sensación como que la cosa está mejorando, pero lo que está ocurriendo es que la plata de la deuda es lo que ha permitido que momentáneamente aumente la liquidez, pero no hay nada de fondo, no hay nada sostenible que permita que esto va a seguir. Si el gobierno de aquí en adelante deja de percibir nueva deuda, vamos otra vez a vernos apretados y vamos a vernos mucho más extenuados de recursos, y no es lo que realmente se requiere. Si esto estaría sustentado en un ordenamiento fiscal, en una reversión de la inversión privada, nacional y extranjera, en un crecimiento de exportaciones de manera sostenida, o en alguna suerte de nuevo rol del sector privado por una decisión de gobierno, sería distinto, pero ahora estamos en la práctica atados a que se pueda levantar recursos de deuda y en función de eso que el Estado pueda hacer uso de esa plata para pagar lo que tiene que pagar o los atrasos que deba pagar. Tiene atrasos en sueldos, tiene atrasos con contratistas, consigue la plata, paga los sueldos, paga algo de los contratistas y así seguimos. Y esa fue la tónica y ha sido la tónica en los últimos meses y no tengo duda que va a seguir siendo hasta que este gobierno termine sus funciones en mayo del próximo año. ¿Qué es un default? Y si su proximidad, usted que la denunció, si nos puede consolidar esa denuncia o ese temor con pruebas al canto. A ver, un default significa una moratoria, un no pago de la deuda pública. No tengo para pagarles, digamos. Sí, pero es una actitud unilateral, es decir, del lado, en este caso, del deudor. El deudor es el que dice, no voy a pagar, no pago porque no quiero, porque no tengo, por la razón que sea. Esa es la declaración que se hizo, recuerde usted, Gonzalo, en el año 2009, a raíz de la cual el precio de la deuda cayó. Y cuando el precio de la deuda estaba en el piso, entró el gobierno, el actual gobierno, a decir, ahora sí recompro la deuda. Eso es lo que fue muy mal visto, porque eso es jugar con el mercado, jugar con los inversionistas, y la cuenta le llegó al país a lo largo de los años. ¿Cómo le llegó la cuenta? Con el precio que estamos pagando ahora por la emisión de los bonos recientemente emitidos por los 1.000 millones. ¿Cómo le llegó la cuenta? A través de una inversión extranjera absolutamente marginal. De esa es la forma como le ha llegado la cuenta. Entonces, esa factura ya llegó y sigue llegando, por ponerlo de alguna manera. Yo personalmente creo que no le veo al gobierno actual declarando una moratoria o un default. Yo le veo que sería una locura, porque si está viviendo la deuda, ¿cómo va a dejar de pagar la deuda? O sea, no, eso no puede hacer. Puede dejar de comer internamente, pero tiene que cumplir sus obligaciones. Así que no le veo herramientas. Lo que sí le veo, Gonzalo, es que tal como ha venido contratando la deuda, en la forma como ha crecido la deuda en los últimos años, la estructura como está concebida, concentrada en plazos cortos, en tasas altas,
Esto hace que el siguiente gobierno, cualquiera que éste sea, se vea obligado a buscar un mecanismo de mercado, no hablo de un default, de mercado que permita reemplazar la deuda cara por deuda barata. ¿Qué significa esto? Deuda a 5 años a 30, deuda del 8% al 3%, de alguna manera que alivie las finanzas públicas y que nos permita seguir pagando. Es igual que cuando usted se va a un banco y dice, vean señores, estoy pasando un mal momento, no puedo pagar. Puede pasarme esta obligación que tengo 1 año, a 2 años o a 3, y el banco le dice, le analiza, le chequea y dice, ok. Entonces, el rato que usted le pase esa deuda de 1 año a 3, le salen cuotas más chiquitas, entonces ya puede pagar. Entonces, por ponerlo con este ejemplo tan peregrino, eso es lo que tenemos que hacer con las finanzas públicas y con las obligaciones, porque si quedan como están, ahí sí hay un riesgo que va a llegar un momento en que no vamos a poder cumplir con eso. Pero dependerá del nivel de riesgo país que exhibamos. Exactamente, Gonzalo. Si uno quiere cambiar deuda cara por deuda barata, uno requiere un programa económico que genera la confianza nacional e internacional suficiente para que el riesgo país caiga y de esta manera poder colocar papeles en condiciones ventajosas para el Ecuador. No papeles de esa forma como se ha colocado, que es impresentable en la región. Yo no recuerdo emisiones en esas condiciones. Al 10,5, al 10,75, a 5 años. O sea, eso no tiene que yo haya revisado información comparativo alguno en la región. Eso lo único que demuestra es el alto riesgo percibido por los mercados internacionales de lo que es Ecuador. Y esto sí es vergonzoso. Entonces, si uno quiere cambiar eso, tiene que tener un programa económico. ¿Para qué? Para botarle el riesgo país abajo y poder hacer colocaciones más baratas, en mejores condiciones y poder levantar, llamemos así, reemplazar esa deuda cara que acabo de explicar. ¿Cómo es el asunto? Porque el Banco Central del Ecuador se sujeta a sigilo por cuentas en el exterior. Tiene todo el derecho de declarar reservado, misterioso, o esconder, digamos, cuáles son los saldos o las operaciones que viene realizando en el Banco de China, sucursal Panamá. Le consulto para que nos cuente la historia. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Mauricio, y a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Me sorprende, ya nos sorprende realmente la respuesta del gerente del Banco Central, que ya nos tiene acostumbrados a contestar cualquier cosa para tratar de evadir las respuestas que técnicamente se deben dar en blanco o en negro. Técnicamente las cosas son blancas o negras y las aritméticas más aún. El Banco Central del Ecuador, primero, es una institución pública y maneja dinero público. Segundo, cuando se habla de sigilo bancario, que lo habla efectivamente el artículo 352 del famoso Código Monetario y Financiero, se refiere al lado pasivo del balance. Es decir, si el asambleísta Aguilar le estuviera preguntando al Banco Central del Ecuador, deme cuánto tiene en la cuenta corriente que está abierta en el Banco Central del Ecuador, Petroecuador, cuánto tienen los municipios del país, cuánto tienen los consejos provinciales del país, podría probablemente el Banco Central del Ecuador arguir sigilo bancario, porque allí sí está hablando de una tercera persona sin autorización de esa tercera persona. Allí es cuando se aplica el sigilo bancario. Es decir, si vamos al lado privado, usted no puede ir a un banco simplemente y decir, oiga, deme el saldo que tiene en su cuenta corriente Marco López.
El banco le va a decir, señor, yo estoy sujeto a sigilo bancario, deme la autorización de Marco López para darle el saldo de su cuenta. O sea, el sigilo bancario es por el lado del pasivo, pero por el lado del activo, que es lo que le están preguntando al economista Martínez, en el que le están diciendo, oiga señor, esa plata que le han dado a usted y que usted ahora es propietario de ese dinero, ¿en dónde lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene en el Banco de China? ¿Y cuándo abrió la cuenta? Deuda pública, las obligaciones de deuda se han quintuplicado. Está, según usted, economista Alberto Acosta Burneo, más o menos en 7.700 millones de dólares el saldo en el año 2015. Entonces, bien complicado el tema. ¿Cómo usted sugeriría se pueda arreglar antes que una declaración de default, que sería el acabose prácticamente de la imagen nacional? Muy buenos días, que le escucha Mauricio Pozo. Muy buenos días, Gonzalo, un gusto, Mauricio. Yo veo que el manejo de la deuda poco ortodoxo nos está pasando ya factura. El Ecuador declaró un default en 2008, a pesar de que tenía los recursos para pagar la deuda, prefirió no pagarla y tratar de tener un ahorro de corto plazo. Ese ahorro supuestamente son 3.200 millones de ahorro, y digo supuestamente porque ese ahorro lo estamos devolviendo en mayores costos en nuestro financiamiento, y en la actualidad pagamos alrededor del triple de lo que paga por el mismo financiamiento Colombia o Perú. Entonces ese es el costo de la política, una política que inclusive en los años de bonanza, cuando tuvimos excelentes precios del petróleo, en 2014, que todavía había buenos precios del petróleo, el Ecuador se endeudaba a tasas muy elevadas. Cuando se le cerró el mercado de capitales porque declaró el default, la opción del financiamiento fue China. China también le siguió prestando al país, pero considerando el riesgo país. Entonces también fueron costos elevados comparados a los que consigue Colombia y Perú. Ahora, con las operaciones recientes que ha hecho el gobierno, ha roto un nuevo récord en el costo de financiamiento desde la dolarización, con una emisión a 10,75%, mucho más costoso que los bonos que declaró ilegítimos en 2008. Y vemos que desgraciadamente el tema de fondo es que las finanzas tienen problemas, hay demasiado gasto en las finanzas públicas, no son sostenibles, y el gobierno ha aceptado endeudamiento en promedio a 5 años plazo para financiar inversiones que normalmente la recuperación se consigue a 20 o a 30 años. ¿Cómo se financia un proyecto financieramente, un proyecto que va a rendir en 30 años con deuda de 5 años plazo? Simplemente es imposible, y eso es lo que vemos en las finanzas públicas, que en el corto plazo, ya no este gobierno que está por un periodo por terminar, sino los siguientes gobiernos van a tener fuertes amortizaciones que realizar. Entonces tenemos que ya en el 2020 se va a tocar amortizar los primeros bonos por 1.500 millones, en el 2022 son otros 1.000 millones, en 2024 otros 2.000 millones. Entonces, esto sin considerar los intereses, como usted mencionaba, el servicio de la deuda se ha incrementado, en 2010 necesitábamos 1.600 millones de dólares entre capital e intereses. Ahora, para poder pagar capital e intereses, necesitamos 7.000 millones por año. Entonces, se acerca y en poco tiempo, en un corto a mediano plazo, va a haber graves problemas para pagar la deuda, y por eso es lo que desde ya se tiene que trabajar en una solución al problema de la deuda. Sí. El problema está viniendo, se está acercando, y no debemos decir, no, es que eso es algo del futuro y no hagamos nada hoy. Hay que trabajar desde ya para reperfilar esa deuda, porque si no estamos preparados, cuando llegue ese momento, lleguen esos pagos, simplemente caeremos inevitablemente con un nuevo default, y eso es lo que hay que evitar. Sí. Entonces eso implica una gestión desde ya para reperfilar la deuda, que significa conseguir nueva deuda con menores tasas y a plazos más largos, lo cual es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, y requiere por eso de todo un programa consistente para poder reperfilar esa deuda. Economista Pozo, la deuda pública en orden. Bueno, aquí hay varios temas.
En primer Es lugar, decir, prácticamente todas las finanzas a ver, públicas, ¿no? primero recuerde que la deuda pública tiene su parte que es la externa, que es la que estamos conversando, pero también tiene un componente que es la deuda interna. Y dentro de la deuda interna hay obligaciones que no están consideradas por el Banco Central y por el gobierno. Hay obligaciones de plazos cortos o de hasta un año que no están incluidas, no están contabilizadas. Hay obligaciones como la compra de bonos por parte del Banco Central con plata de las reservas que no está. Hay operaciones puntuales como ventas anticipadas de crudo con Tailandia, con la China, que tampoco están registradas. Es decir, hay como 10,000 millones adicionales a las cifras del Banco Central que no están puestos. Y alguna salida hay que darle a esas obligaciones hacia adelante. Entonces no es un tema solamente de sentarse con los acreedores Les externos. resulta vergonzante. Por razones que el gobierno ha declarado de distinta naturaleza no están registrando. Por decirle, dicen que la deuda hasta un año es para manejo de flujo de caja, que no es de obligaciones. Pero cuando usted te coloca todo el año y termina entre el 1 y el 31 de diciembre, paga y vuelve a colocar el 1, ya no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia, es un problema de que sí existe esa obligación. Yeah. Así que no hay cómo esconder. Y la venta anticipada, como se paga en especie, en este caso en crudo, y no se paga con plata, no se registra, lo cual también es ficción, porque eso quita recursos y a la final es una obligación que hay que pagar y que nos resta liquidez para pagar otras cosas. Entonces, no podemos decir que no son obligaciones. Entonces, el proceso de reperfilamiento que estamos conversando es un proceso complicado, no es un proceso tan sencillo. Ahora estamos en los micrófonos diciendo que hay que hacerlo, pero otra cosa es hacerlo. Y eso requiere una estrategia completa para el tema de la confianza. Para el tema de las obligaciones con gobiernos, en este caso con los chinos, que son los que se llevan el pedazo más grande. Obligaciones con los multilaterales, el proceso que hay que llevarlo con ellos. Obligaciones con inversionistas privados, obligaciones con los acreedores internos del país. O sea, no es un tema tan simple. Ahí habrá que poner un peso pesado que maneje el tema de la reestructuración, reperfilamiento o como le queramos llamar. ¿En este gobierno el peso pesado? No, pero olvídese este gobierno, Gonzalo. Este gobierno va a seguir endeudándose como sea. Claro, pero perdone, economista Acosta, el tema es que hasta mayo, que el señor presidente, digamos porque su periodo va a terminar en ese mes, hasta mayo nos va, con este ritmo, nos va a dejar súper endeudados y sin ninguna solución. Porque a él le correspondería, pues, no dejar más o menos orientada la renegociación y no irse en vísperas de un default que venga a declarar el próximo mandatario o mandataria. Esta es la parte labrada. ¿Qué sugiere usted? Bueno, lamentablemente no solamente se trata de renegociar, como dice Mauricio, es como cuando una tarjeta de crédito, una familia tiene una tarjeta de crédito y se ha consumido todo y está en los límites, ya no tiene cómo pagar la tarjeta y sigue sacando avances de efectivo para seguir pagando las cuotas mensuales y comienza a jinetear entre tarjeta y tarjeta para poder para mantener al día sus cuentas. Eso es lo que está viviendo el país, sacando recursos de corto plazo y sobre todo la reserva internacional, son préstamos con plazos muy cortos para poder pagar el día a día. Y ese problema no se soluciona solamente con una renegociación, hay que ir al tema de fondo. El tema de fondo es que la economía ecuatoriana tiene menos ingresos de lo que tenía hace pocos años, y entonces tiene que ajustarse a la nueva realidad. Tiene que haber una reducción de gasto, las finanzas tienen que volver a ser, finanzas públicas tienen que volver a ser sostenibles, y eso es lo que va a permitir reducir el costo del endeudamiento y poder reperfilar la deuda en mejores condiciones. Si es que no mejoramos el problema fiscal, el desequilibrio fiscal, no vamos a poder reperfilar deuda en mejores condiciones. ¿Por qué nos van a bajar la tasa si seguimos siendo igual de riesgosos y seguimos teniendo la misma probabilidad de no pagar nuestras deudas a futuro? Entonces hay que solucionar los temas de fondo para, una vez tomadas las medidas ya en camino, poder decir hemos corregido. ¿Y usted ve un peso pesado dentro del gobierno este momento?
Yo creo que el gobierno tiene otras prioridades. Su prioridad no es no es del mediano plazo, su prioridad es las elecciones, eso es del inmediatísimo plazo. Y una prioridad del gobierno en este momento no es reducir y hacer sostenibles en el mediano plazo las finanzas públicas, es ganar las elecciones de febrero. Entonces sigue aplicando estos mecanismos que son este financiamiento con métodos inclusive riesgosos, como es utilizar el dinero de la reserva, porque eso le permite sostener el gasto, no hacer recortes, porque hacer recortes es impopular. Hacer recortes le va a relacionar con los gobiernos que tanto criticó, que fueron los gobiernos según el gobierno los llama de la partidocracia. Pero a eso es hacia lo que nos está llevando. Repetimos la historia. De los años 70, de las mayores bonanzas como la de los años 70, salimos altamente endeudados y en largas décadas de ajuste. Yo creo que estamos repitiendo la historia de esta bonanza reciente. Vamos a terminar nuevamente altamente endeudados y con una necesidad de ajuste muy grande, que lamentablemente ya sabemos cómo es el ajuste. El ajuste lo pagan los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos de menores ingresos.